El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Celebramos, hermanos, esta solemnidad de Cristo Rey, solemnidad con la cual terminamos este año litúrgico e iniciamos una nueva etapa de conocimiento de Cristo. Iniciamos en esta festividad también este tiempo de Adviento prácticamente, de este advenimiento de la venida del Salvador. Jesucristo, Rey del universo, Rey de todo lo creado, viene a instaurar su reino por medio de cada uno de nosotros. Quienes recibimos el bautismo, somos ungidos con ese santo crisma y empezamos a reinar junto al Señor. El Señor, como les digo, hace presente su reinado en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, por medio de cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes hacemos presente el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que se instaura de dos maneras, podríamos decir. Aquel anuncio que escuchamos en el libro del Apocalipsis: el Señor vendrá rodeado de una nube que lo precede, este Señor que viene a reinar sobre todo lo creado, revestido de gloria, de majestad. Instaura su cetro en medio de la sociedad, como les digo, con todo su esplendor, con toda su majestad. Ese reino de los cielos que cada vez que lo hace revestido de gloria y de majestad, nos gloriamos nosotros en esos milagros dados por Dios. Es allí donde vemos palpable el reino de los cielos, cuando ese Dios se manifiesta de manera admirable, cuando no hay explicación desde la ciencia, desde el pensamiento humano, cómo es que Dios obra en el corazón y en la voluntad del hombre. Allí es cuando viene rodeado de ángeles el Señor, cuando salimos muchos a aplaudir ese milagro, cuando esa manifestación realmente ocurre de manera gloriosa, cuando esa manifestación hace que muchos puedan acudir a ese lugar en donde el Señor se manifiesta revestido de gloria y majestad. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido la oportunidad de acercarnos a esos lugares en donde parece que el Señor, como les digo, se manifiesta con este esplendor? Algunos habrán tenido la oportunidad de viajar, no sé, a Medjugorje, a la Virgen del Cerro, al Padre Ignacio, no sé, estoy pensando en esos lugares en donde vemos a este Dios revestido de gloria y de majestad, en donde muchos nos maravillamos de este Dios tan poderoso. Así se instaura el reino de los cielos, así se manifiesta el reino de los cielos. Pero no solamente esa la única manera, sino también el Señor, ante Poncio Pilato, nos muestra también
aquella otra manera de manifestarse en su reino. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y allí Jesús responde: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo entonces: tú eres rey. Y allí Jesús le responde, abrazado a su propia identidad, con esa firmeza: tú lo dices, yo soy rey. No oculta para nada su identidad Jesús. Si nos ponemos a pensar cuándo Jesús manifiesta su reinado así ante Poncio Pilato, lo hace aún en sus peores momentos en esa naturaleza humana. Pensemos, antes de ser prendido, el mismo Jesús nos dice la palabra que era tal el sufrimiento que sudó sangre. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún Jesús, sabiendo que venía ese camino hacia la cruz, ese calvario, aún sabiendo Jesús que era su peor noche en esa naturaleza humana, sin embargo, nunca deja su propia identidad: yo soy rey. Así también manifiesta el Señor su reinado. Aún en medio de la noche, aún en plena oscuridad, en plena angustia, aún sabiendo lo que le deparaba el destino, sin embargo, no deja para nada su propia identidad diciendo: yo soy rey. Ese es el reinado que también el Señor nos invita a vivir cada uno de nosotros. Por un lado, cuando nuestra vida empieza a embellecerse con muchos halagos, con aplausos, momentos divertidos, momentos de felicidad, allí también el reinado se hace presente. Pero por otro lado, el reino de Dios se hace presente en nuestras vidas cuando estamos viviendo esos momentos de desazón, esos momentos de soledades, esos momentos en donde parece incluso hasta el mismo Dios no nos escucha o hace lerda su respuesta. Allí Jesús también dijo: yo soy rey. No pierde su identidad Jesús como Hijo de Dios, como Rey de todo lo creado. Podemos meditar en esta celebración eucarística cuánto de nosotros, cuando vivimos esos momentos de angustia, perdemos nuestra identidad. No podemos decir como Jesús: yo soy esto, yo soy rey, dice Jesús. ¿Cuántos de nosotros, como les digo, en medio de la oscuridad, perdemos nuestra propia identidad sin saber qué rumbo tener, sin saber cómo es nuestro propio yo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esos momentos de angustia empezamos a ser alguien distinto? Nos manifestamos ante los demás como alguien distinto, vemos una amenaza permanentemente, empezamos a maltratar a los demás y especialmente a los que más queremos. Cuando estamos en esos momentos de desazón, de nubes, de tinieblas y oscuridad, perdemos muchas veces nuestra propia identidad. Dejamos de ser nosotros mismos. Ese es el reinado que nos invita a vivir Jesús, un reinado que no pierde para nada su propia identidad, aún en medio de la noche. No perder los estribos, dirán otros, no perder para nada lo que somos. En medio de la oscuridad se enciende la luz del reinado de Jesús. Aún en medio de la oscuridad empieza a ser la luz, nos dice el libro del Génesis. Y el Señor hizo el día y la noche. Aún en medio de la oscuridad sabemos nosotros que celebramos lo que hacemos cada domingo, que es la resurrección. Fueron al despuntar el alba estas mujeres, habiendo pasado toda la noche a las puertas del sepulcro, y es aún en medio de la noche que se enciende la luz de la resurrección. No perder para nada la esperanza, hermanos. No perder para nada nuestra propia identidad como hijos de Dios, como lo que somos.
y poder decir como Jesús, yo soy esto. No puede este momento de oscuridad contra mí, no puede esta enfermedad contra mí, no puede esta situación problemática contra mí. Yo soy esto, y el Hijo de Dios no pierde para nada su propia identidad aún en medio de la oscuridad. No perder nunca, hermanos, esta docilidad al Espíritu Santo y esta identidad como hijos de Dios. Esa gracia le vamos a pedir al Señor en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Que Él que nos ha coronado con la corona de la victoria en el día de nuestro bautismo, que en ningún momento nos haga perder quién somos. Que el pecado no nos haga alejarnos de la filiación divina. Que todo momento de esclavitud, de algún límite que podamos llegar a tener, no nos haga perder los brazos tiernos de Jesús, como aquella oveja perdida que vuelve a sus brazos, como aquel hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre. Aquí estamos los amados, los elegidos por Dios. Que el demonio no nos haga perder el rumbo. Que así sea. Padre, Hijo y Espíritu.